Saludos mis hermanos, mis hermanas. Corresponde hoy cerrar la semana número 15 de nuestra lectura bíblica. Damos gracias a Dios porque Él es el que nos mantiene motivados y con mucho deseo de poder continuar sacándole realmente el sabor, todas las lecciones, toda la sabiduría que podemos encontrar en su palabra. Y hemos venido leyendo salmos que nos sirven para ilustrar lo que estaba sucediendo en medio de la transición que estaba sufriendo el reino de Israel. Recordemos que hemos venido desde el inicio de los primeros capítulos de Segunda de Samuel al inicio de los primeros capítulos también en Crónicas. ¿Y qué es lo que se nos muestra en esos capítulos iniciales de Segunda de Samuel y de Primera de Crónicas? Bueno, por un lado lo que se nos presenta es que el pueblo de Israel tiene incertidumbre política, pero también en Crónicas se nos muestra que el pueblo de Israel es un eslabón más dentro de la larga cadena de la historia que Dios ha venido desarrollando para traer perdón y salvación a las naciones. Por eso es que se nos habla aquí de genealogías, de líneas de descendientes. Por eso es que todos los planes parecen apuntar a que Dios está trabajando por medio del reinado de David, no solamente el establecer una dinastía para un reino terrenal, sino que Dios está preparando un modelo, y ese modelo es de que reconozcamos que Él es Rey, que Él es Señor. Y los salmos que vamos a reflexionar hoy tienen que ver con Asaf. Asaf, que es uno de los autores a los que se le asigna, se le reconocen varios de los salmos que encontramos en este libro. Asaf fue un líder levita, cantor de salmos en el templo. Y entonces vamos a ver en estos salmos asignados a Asaf, por así decirlo, vamos a ver el detrás del telón. Vamos a ver que no solamente el pueblo de Israel tenía una crisis política por la incertidumbre en el reino, sino que detrás de esa crisis política en realidad lo que había era una crisis moral, había una crisis espiritual. El pueblo de Israel se había alejado del pacto de Dios. Y por eso es que en este Salmo 73 Asaf presenta una reflexión sobre lo que se ve en el pueblo, lo que ellos estaban viviendo, y ellos decían, vea, por poco resbalan mis pies. Eso es una expresión para decir, vea, yo por poco perdí la esperanza, por poco pensé que nada servía, casi resbalan mis pies. ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia del impío, tuve envidia de ver cómo ellos prosperan. Entonces, ojo, lo que Asaf aquí nos está referenciando que había una sociedad colapsada, una sociedad donde el malhechor, el arrogante, el soberbio, el impío es el que parece prosperar. Es como si Asaf estuviera diciendo, vea, en el mundo a los que les va bien es los que se acostumbran a jugar con las reglas del mundo. Y entonces el impío, el arrogante, el soberbio, el malhechor, ese es el que prospera. Y Asaf dice, casi yo me doy por convencido de esa situación, casi estoy viendo que ese es el camino, casi resbalo, porque estoy viendo que los impíos son los arrogantes, son los soberbios, son los violentos los que dominan la sociedad, los que prosperan. Y esto era un gran golpe de realidad para la mentalidad, la forma de entender el mundo en la antigüedad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las riquezas eran una señal de bendición de los dioses. Ojo, estoy hablando en general, no solo del pueblo de Israel, sino de los cananeos, los asirios, los mesopotámicos, los babilonios, todos estos pueblos vecinos interpretaban como si fuera una ley de retribución. Si yo hago ciertas cosas y me va bien, es porque estoy siendo bendecido por alguien, ¿verdad?
Ellos tenían esa concepción y entonces de pronto dice Asaf, vea, yo veo que hay unos que prosperan mucho, pero no prosperan porque provenga de Dios, sino que más bien prosperan porque provienen de hacer violencia, de hacer actos malhechores. Entonces por eso es que casi resbalan mis pies, pero Asaf dice, algo pasó conmigo que fue que entré al santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. ¿Qué significa esto? Asaf dice, casi me dejo convencer de que la injusticia es el camino, pero cuando entré al santuario de Dios, cuando entré a la casa de Dios, comprendí de que después de la muerte ellos no tienen un fin de justicia. Y por eso es que Asaf canta en este salmo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf reconoce que en la búsqueda del dominio de este mundo o del reino de este mundo, para decirlo en términos también neotestamentales, esa no es la clave, sino a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y dice Asaf en este Salmo 73 que los que se alejan de ti perecerán, pero los que se acercan a Dios recibirán el bien. Y aquí es como Asaf haciendo una radiografía de lo que estaba pasando entre el pueblo que perdió las batallas contra los filisteos, ese pueblo preocupado por los temas políticos, y luego está alguien como David que entendió que solamente iba a encontrar el bien y la justicia al acercarse a Dios. En el Salmo 77 también dice Asaf, Señor, he clamado a ti en mi angustia. Señor, ¿por qué ya no tienes misericordia de nosotros? Señor, ¿qué está pasando? Y en esos primeros versículos del Salmo 77 es como si Asaf dijera, Señor, la sociedad está colapsada, parece que todo es injusto, que nada está bien. Señor, ¿qué pasa? Interviene. ¿Por qué es que no acabas con la maldad? ¿Por qué no acabas con la injusticia? Y entonces Asaf deja un momento de lado lo que él está viendo en el presente y comienza a hacer memoria de las maravillas antiguas, de cómo Dios en el pasado condujo al pueblo y lo bendijo en el desierto, lo bendijo desde el cielo, lo bendijo abriendo el mar. Y Asaf entonces dice, tenemos que cambiar un poco el enfoque y dejar de concentrarnos en el caos que estamos viendo ahorita y comenzar a concentrarnos en que Dios ha venido siendo fiel a una promesa. Y esa es la misericordia de Dios, que Él se mantiene fiel a sus promesas. Y en el Salmo 78, Asaf vuelve a elevar a Dios una plegaria y comienza a decir, pueblo mío, escucha, pueblo mío, las palabras de Dios para que las cuentes a una generación venidera, para que esa generación venidera ponga en Dios su confianza y no olviden las obras que Dios ha hecho, que no olviden guardar sus mandamientos. Aquí es como Asaf diciendo, nosotros somos los que, a pesar de que ahorita en esta generación se vea caos, se vea injusticia, tenemos que recordar con confianza las obras que Dios ya ha hecho en el pasado y tenemos que volver a recordárselas a una nueva generación para que ellos también aprendan a confiar en esas promesas. En este salmo hay como un repaso histórico de que por un lado el pueblo se rebeló desde los días del Éxodo, de los días de los jueces, y que por eso fueron entregados a las manos de sus enemigos, porque fue un pueblo que en su corazón no se apartaba de los ídolos, ni tampoco permanecían fieles al pacto. Por eso el pueblo perdió la fertilidad de la tierra y también perdieron las batallas. Pero Dios, que es rico en misericordia,
ha escogido a un rey para apacentar a su pueblo. Y esta es una forma del salmista Asaf decir, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Dios tenía un remanente y tenía un ungido en David, que era el rey escogido para venir a apacentar su pueblo. Así es que cerramos esta semana reflexionando sobre esta transición que había en el trono de Israel, pero esta transición no era por malas decisiones militares que amenazaban el reino, sino que realmente era porque había un pueblo que estaba siendo seducido por la injusticia, seducido por la maldad. Y en estos salmos Asaf dice, no pueblo, recordemos lo que Dios ha hecho y seamos fieles al pacto con Dios. Mañana vamos a continuar esta historia en una semana nueva y vamos a comenzar a leer también sobre crónicas en esta siguiente semana. Así es que nos vemos.